Perdónenme, amado, que hay unas interrupciones a veces, pero volvemos. Estábamos hablando en el anterior que tuve que borrar sobre los procesos. Estamos hablando de los procesos del cristiano. Y es algo que quiero compartir con todos ustedes. Como estábamos hablando, la Biblia dice que no mires al impío cuando prospera en su camino, porque como hierba seca va a ser cortada. Usted ve muchas veces personas, ¿verdad?, que no tienen los procesos que usted o yo estamos pasando. Esos procesos son permitidos por Dios y son parte de nuestro crecer y nuestro madurar en el camino del Señor. Esto no es todo bien, todo bonito y todo peaches and cream, como dicen por ahí, que usted se convierte al Señor y todo va a ser, olvídese que lo van a mecer en una hamaca y usted no va a pasar por situaciones y usted va a estar, olvídese, que se va a comer los nenes crudos y sin sal. Dios le va a dar un ministerio y usted va a coger, lo van a estar invitando para afuera o aquí en el patio, en el país, lo van a estar invitando y usted ministrando y usted cada día mejor y todo. No, eso no es así, amado. Hay una cosa que se llaman procesos. Y ese proceso, nosotros le llamamos proceso a la iglesia de hoy, pero en realidad es el caminar con Dios, el madurar con Dios. Pablo, cuando se convierte al evangelio, en la vida de Pablo no fue un paseo. La vida de Pablo fue una vida difícil. Primero, cuando él se convierte de todo corazón al Señor, él quiere trabajar para el Señor, ¿verdad? Según ese fuego que habían puesto en su corazón. Y Pablo no se pierde un 15 en el trabajo de Dios. Pablo está continuamente esforzándose en ¿verdad?, montones de viajes misioneros, plantando iglesias, que eso no es nada de fácil, predicando el evangelio, encontrándose con los que lo estorbaban en el camino, que eran los judíos, ¿verdad? Los judíos, sobre todo los fariseos y todo este tipo de personas súper, ¿cómo le puedo decir? Súper extra mega religiosas y súper aferrados a la tradición. Pablo se encuentra con esa gente. Y Pablo pasa un proceso difícil. Incluso tiene una enfermedad que él le ha pedido al Señor que le quite. Y el Señor le ha dicho, bástate mi gracia. Te tienes que quedar con eso. Y tienes que trabajar para mí en condiciones arduas. Incluso Pablo, a los 60 y pico de años, según los historiadores de Pablo y los exegetas, y los que estudian estas cosas, estas ciencias bíblicas, dicen que Pablo a los 60 y pico de años lo decapitaron. Y verdad, así dice la tradición. Pablo muere aparentemente en Roma, decapitado. Su camino no fue fácil, estuvo años sirviéndole al Señor. Dios lo alcanzó a tiempo, lo hizo el apóstol más importante de su tiempo. Mira la importancia de Pablo. Pablo, primero que nada, fue el apóstol más importante de su tiempo para los gentiles. El apóstol para los gentiles.
para ese grupo de personas que no eran judíos, número uno. Y número dos, Pablo es el arquitecto del Evangelio de Cristo. Pablo no es cualquier cosa. Pero, sin embargo, aunque Pablo, ¿verdad? Pasa por estas situaciones, y es un hombre que Dios lo usa con una autoridad terrible, y con una importancia terrible para el Evangelio mundial, universal. Sin embargo, Pablo pasa por situaciones de procesos. Hay gente que se van en contra de él, gente que predicaban con él que se apartan, que lo calumnian, que se van en contra de él. Esos procesos, amados, nosotros tenemos que pasarlo. El live de hoy se llama Procesos. Todos los cristianos tenemos que crecer en el Señor. Nosotros llegamos como un pajarito cuando sale del huevo y venimos a una nueva vida en Cristo, pero ese animalito tiene que aprender a volar. Tiene que ser primero alimentado por su mamá, por la pajarita, por la señora pájaro, que tiene que traerle lombrices a su pichoncito. Nosotros somos pichoncitos, pero no nos vamos a quedar pichoncitos toda la vida, amado. Al principio nosotros podemos tener unas experiencias preciosas en el Señor y las vamos a tener siempre, pero no contamos con que un día tenemos que salir del huevo, del cascarón del huevo y del nido, ¿verdad? Sobre todo del nido, porque después del huevo pues pasamos al nido. Tenemos que salir del nido. Y la misma señora pájaro nos enseña a volar, nos enseña a salir a un mundo con muchos peligros. El pajarito se va a encontrar en un mundo con muchos peligros y depredadores que van a querer acabar con ese pajarito. Así nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos un solo enemigo, uno nada más. La gente, aunque se te levante contra ti, esos no son los enemigos. Esos son gente que el diablo levanta. Pero aunque se levanten contra ti, tú y yo tenemos, cuando venimos a Cristo, tenemos un solo enemigo, Satanás. Y también, aunque no estemos en Cristo, Satanás va a tratar de destruir a esa persona. Porque somos la corona de la creación. Somos el hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Como lo llama la palabra. Nosotros tenemos que entender que los procesos, tú y yo los vamos a vivir. A veces tú ves, hay gente que yo me he quedado boba, ¿verdad? Que dicen, ay, fíjate, y esta persona es pastor o pastora. Y sin embargo, fíjate, los hijos no le sirven al Señor. Y yo me pregunto, ¿en qué mundo espiritual la gente vive cuando dice una cosa como esa? Nosotros, los que le servimos a Cristo, amados, vamos a tener una serie de procesos permitidos por Dios. Hay pastores y pastoras, ministros, evangelistas, profetas de Dios, maestros de la palabra, que van a tener su casa en orden. Pero hay gente que no. Hay gente que pierde el matrimonio cuando viene a Cristo. Hay gente que sufre enfermedad crónica, catastrófica. Hay gente que pierde, que sus hijos se le pierden, después que los criaste en el Evangelio se van y se levantan contra Dios. Hay personas cuyos parejas, esposos, esposas se mueren. Hay personas que lo pierden todo económicamente, pasan por una crisis económica. Hay personas que son calumniados dentro del Evangelio.
Hay personas que el que estaba, como dice la Biblia, el que estaba a tu lado, como dijo Cristo mencionando a Judas, el que mete la mano conmigo en el plato te va a traicionar. Porque es así. Esos son parte de los procesos, que tú y yo vamos a vivir. Hay personas que son engañados por el enemigo. Y todos vamos a vivir un proceso. El problema es que lo importante de ese proceso, como canta Nipsey López, esa canción de Proceso, lo importante es que tú lo vivas con Cristo. Porque no te puedes zafar del proceso. El proceso siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar tratando contigo, madurándote de diferentes formas. Y el Señor, estoy viendo aquí a Ivonne, Dios te bendiga, mamá. El Señor nos va a procesar, nos va a desarrollar, nos va a madurar de diferentes formas. En el camino hay gente que pierden amigos, que pierden familiares, como ya lo he dicho, que pierden credibilidad ante los demás. Eso pasa. Pierden credibilidad ante los demás. En el proceso y en el camino hay personas que son calumniadas, que son abandonadas en su caminar. Hay gente que la iglesia no los atiende. Y así por el estilo, amado. Hay tantos y tantos incontables procesos. Hay gente que se quedan solos. Pero ese proceso yo lo tengo que vivir. Y yo lo tengo que caminar. Estaba escuchando, que no he terminado de escuchar, una predicación de Robert Walker que puse aquí en mi perfil, sobre el tiempo que David estuvo. Mire cómo Dios, si usted quiere hablar de un proceso y verlo un proceso bueno, mire cómo Dios procesó a David. Después que le dio una victoria enorme delante de Goliat, que él fue parte de los cánticos de Israel. David mató a Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Después que el Señor permite, ¿verdad?, que David sea encumbrado. Era un dulce cantor, era un salmista por excelencia, era un adorador. Todo lo que implica la palabra adorador, que quiere decir adorar a Dios. Era un adorador en espíritu y en verdad. David se casó con la hija del rey, le dieron la hija del rey. Es verdad que le hicieron pasar 20,000 cosas, pero al fin y al cabo David se casó con la mujer que amaba, ¿verdad? O la hija del rey. David vivió tanto y se levanta. Mire los procesos que pasan los cristianos que son de verdad. David es el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos. Hay otros ejemplos buenos en la Biblia también, sobre todo Cristo. Pero fíjense que David, después que es encumbrado, que sale a la batalla, que es un guerrero confirmado, un hombre que ha tenido la mano de la hija del rey, que el pueblo lo admira, que el pueblo lo adula. Y de momento David se ve perseguido por el mismo rey. Si no llega a salir de ese palacio, lo matan. Y David estuvo, según Robert Walker, y yo también he pensado que entre 15 y 18 años, muchos estudiosos, hay quien piensa que fueron menos años, que fueron 12. Pero David estuvo muchos años, más de 10 años, y 15 es un número redondo bastante bueno. Alrededor de 15 años, 13, 15 años, escapando de Saúl. En las montañas escarpadas,
teniendo una persona que velara el sueño del grupo que andaba con él, porque él se le juntaron, porque Dios te va a traer la gente de Dios contigo. Dios no te va a dejar solo o sola. Dios va a traer gente que te apoye, que te ayude, que tenga la misma visión que tú tienes. Dios los va a traer. Dios te va a ayudar en ese ministerio. Dios te va a ayudar en ese... Mira, ahora mismo yo tengo una amiga que está viéndome aquí, que se llama Ivonne Bonilla. Ivonne tiene un ministerio precioso. Ivonne está enferma. No se le hace fácil salir, pero ella tiene un ministerio precioso que es enviar todos los días un versículo bíblico a una serie de personas. Eso es un ministerio, amado, porque eso, tú sabes lo que esa palabra, muchas veces esa palabra que ella me ha enviado a mí me ha ministrado. ¿Y a cuántas personas ministra esa palabra? Porque es que nosotros tenemos que entender que tenemos diferentes ministerios. Ningún ministerio es mejor que el otro. Hay ministerios y hay ministerios. Hay ministerios como Billy Graham, que fue el mayor evangelista en el mundo, que ganó más almas que nadie, y después yo creo que lo sigue Gigi Ávila. Y esas personas pues son unos grandes ministerios, pero el que está limpiando, como muchas veces dicen, la iglesia, y esa persona aparentemente no tiene ningún ministerio, pero está orando por sus hermanos, está orando por la familia pastoral, está orando por el evangelista, está orando por la iglesia. Esas personas tienen un ministerio tan grande como el que se ganó millones de almas. ¿Por qué? Porque no hay el Señor dice en aquella gran parábola de los que llegaron a trabajar, de los trabajadores. Tiene un nombre, pero ahora mismo no me acuerdo. Que le pagó lo mismo al que llegó y trabajó un montón de horas que al que llegó y trabajó pocas horas. No hay ministerio más grande que el otro. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, Dios conociéndonos, conociendo las habilidades que ha puesto en nosotros, las capacidades que ha puesto, Dios nos pone para diferentes cosas. Ahora, en ese caminar, en ese ministerio, una vez tú agarras ese ministerio, nos puede pasar como le pasó a David. A David, pues como dije, estuvo metido en las montañas. Me imagino que todas las noches había una persona, incluyéndolo a él, que velaba el sueño de los demás para evitar, uno o más, para evitar que Saúl, que lo estaba persiguiendo, los alcanzara. Y Dios lo probó en tantas, porque el proceso no es la prueba. El proceso es una formación que Dios nos da en el caminar. Y en ese proceso, como dije, hay enfermedad, hay pérdida, hay tristeza, hay depresión, hay momentos de ansiedad, hay momentos de estrechez económica, hay momentos que nos sentimos solos, hay momentos que el enemigo nos susurra al oído. Todo eso es un proceso, amado. Y de ese proceso, que no es una prueba, en el proceso puede venir una prueba. En el proceso puede venir una prueba. Como yo siempre digo, ¿verdad? Recuerdo lo que Dios me dijo cuando mi esposo estaba enfermo, que se estuvo enfermo 7 meses, entrando y saliendo de los hospitales, entubado 5 veces. Una cosa terrible, terrible. Un proceso, yo no se lo deseo a nadie. El Señor me dijo que ese era un proceso para él. Me dijo, el proceso es para tu marido y la prueba es para ti. Me lo dijo al revés, me dijo, la prueba es para ti y el proceso para tu marido. ¿Por qué? Debbie, Dios te bendiga. No sé si estás ahí todavía. Dios te bendiga, mamá. Porque el proceso era para él, porque Dios estaba formándolo para llevárselo.
Dios estaba madurándolo en su fe, que había sido quebrantada en muchas ocasiones. Pero como Dios tiene una promesa con nosotros, amados, Dios tiene una promesa contigo y conmigo. En cuanto a mí y a mi casa, dice Josué, nosotros serviremos al Señor. Pero también hay una promesa al carcelero de Filipos que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa para el carcelero de Filipos y para el que lee, que lo cree. Porque si no, eso no estaría ahí. Se lo hubieran dicho al carcelero de Filipos aparte. Esa parte es parte de la Escritura, parte de la promesa que Dios tiene para nosotros. Tú y yo tenemos promesa de que si nosotros le servimos al Señor, nosotros vamos a cosechar. Cristo le dice a sus discípulos que no hay quien haya dejado casa, familia, propiedades, de todo, que no coseche montones de veces más lo que dejó. Si tú por alguna razón tu familia se ha afectado, ¿verdad? No se supone que se afecte, pero a veces las personas tienen que salir porque Dios los llama a diferentes ministerios y tienen que por unas temporadas dejar a su esposo, sus hijos, su esposa, sus hijos, padres, madres, familia. Si dice el Señor que aquel que le siguió, Dios le va a conceder y le va a bendecir. Cuando tú y yo estamos en el proceso, Dios está asegurando que la bendición que Él te prometió se mantenga. Pero Él tiene que procesarte, me tiene que procesar a mí, nos tiene que madurar. Tiene que haber una madurez. Porque ¿cómo entonces Dios va a saber? Es como cuando tú empiezas en un trabajo. ¿Cómo el jefe va a saber que tú eres bueno, aunque tú traigas un resumen que diga, mira, yo soy la máxima, olvídate, lo más grande? Pero ¿cómo el jefe va a saber que en la práctica tú eres lo que tú dices ser en el papel? Porque dicen por ahí que el papel lo aguanta todo. Pero hay unas cosas que el Señor tiene que permitirnos. El Señor nos tiene que permitir pasar. Y tú puedes estar pasando un proceso. Tiene que haber alguien que me esté escuchando, me vaya a escuchar más tarde que esté en esta. Porque Dios me dio esta palabra bien temprano. Y usualmente yo tengo una palabra bastante dura, de juicio, de 20 cosas, porque Dios usa a los profetas así. Pero en esta ocasión Dios me está usando con esta palabra de levantar tu ánimo, de contestar tu pregunta. ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué yo tengo que estar enferma? ¿Por qué yo tengo que estar bajo esta prueba tan terrible? ¿Por qué mi esposo me dejó? ¿Por qué mi esposa me dejó? ¿Por qué mi esposo se murió? ¿Por qué mi esposa se murió? ¿Por qué mis hijos se han apartado del Señor cuando yo los crié? ¿Por qué? ¿Por qué murió algún familiar que yo tengo? ¿Por qué estoy pasando estas estrecheces económicas? Amados, porque eso se llama proceso. Estoy viendo aquí algunas personas que entran. Naomi está trabajando, Dios te bendiga. Debbie, ¿quién más tengo ahí? ¿Quién más? Ivonne, no sé si hay alguien más. Eso se llama proceso, amado. Así se llama. Y el proceso es para formarnos y para madurarnos. Cuando David salió de esos años que estuvo siendo perseguido implacablemente, porque era para matarlo, por Saúl. Y a veces nosotros tenemos unos procesos donde los mismos de la casa se levantan contra nosotros. Eso lo he vivido yo, amado. Ay, bendito. Eso lo he vivido yo. Los mismos de la casa se levantan contra ti o contra mí. Familia, amigos, iglesia.
Eso lo hemos vivido. Porque es que eso es así. Pero que nosotros no nos sirve de nada estar llorando. Mira, ayer yo estaba en el culto de oración de mi amigo Benicio Molina. Y ese varón trajo una palabra sobre la sangre de Cristo, que aquella cosa explotó, aquel sitio donde nosotros estábamos, aquello explotó de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando, y si alguien sabe de que lo han perseguido y lo han calumniado, le han dicho tantas cosas de ese varón, pero es un hombre con unción, es un hombre con llamado, con trayectoria, y así por el estilo. Yo les puedo decir a ustedes, amados, que todos vamos a pasar por diferentes situaciones, pero en la medida que no te pones a llorar, sino que te levantas en medio de ese proceso y creces. Yo no puedo estar pegada de la gente toda la vida para que me estén limpiando las lágrimas, porque eso no existe. Como yo le decía a Natacha, una estudiante mía que también es una joven a quien yo mentoreo desde hace muchos años, fue mi estudiante y siempre ha estado cerca, y es una mujer de Dios. Yo le decía a Natacha que los hijos espirituales, por decir una palabra que nosotros usamos en la iglesia porque la usó Pablo, no siempre están pegados de los papás espirituales. Yo tuve 2 mamás espirituales, Teresa Rolón y Ana. El apellido de Ana se me pierde. Eran de la iglesia de Torre. Esas mujeres estuvieron cerca de mí el tiempo que Dios permitió que estuvieran, unos años. Y llegó el momento que ellas siguieron su camino y yo el mío, porque Dios tiene que procesarte. Dios tiene que lanzarte a que tú vayas al campo, que le podemos decir campo misionero, que no es que tú estés en misiones, pero es un campo misionero. Nosotros estamos en misiones todo el tiempo, nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Eso es misión, eso es una misión. Dios te tiene que lanzar al campo, pero no te puede lanzar al campo mientras tú seas un nene, una nena que te pasa a llorar. Ay, no, porque yo no quiero que me hagan nada, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? Y ahí en ese proceso que Dios va formando a la gente, se ve el que sirve y el que no sirve. Porque hay gente que se aparta. Hay gente que se rebela contra Dios, porque no puede aguantar el proceso. En los procesos es importante que tú sepas que el Espíritu Santo está cerca de ti. Cuando David salió de ese proceso, David fue antes del proceso, ya David había sido llamado por Dios y ungido para ser rey de Israel. Cuando David salió de ese proceso, se cumplió lo que Dios había dicho. David fue el rey de Israel. Y no solamente rey de Israel, siento la presencia de Dios aquí de una forma espectacular. Y ya estoy llegando a mi destino. No solamente fue rey de Israel, David está en la ascendencia de Cristo. Por eso es, amados míos, que cuando nosotros vemos esto que dice la Biblia sobre la casa de David, Cristo fue el fruto más preciado y más precioso de esa casa. Por esa obediencia y por ese mantenerse firme en medio de ese proceso, David pudo ser el tatara, como dice Jonathan Rumi, tatarabuelo de Cristo, porque se mantuvo
firme. En medio de esos, como dice Robert Walker, y yo estoy de acuerdo con él, pueden haber sido 15 años que que David estuvo huyendo de Saúl. En esos 15 años, Dios lo procesó. Y cuando ese rey se sentó en ese trono, uno de los beneficios más grandes y una de las victorias más grandes que David tuvo fue unir las 12 tribus bajo su reinado. Israel se fortaleció, Israel creció, Israel destruyó sus enemigos. Israel se levantó contra los filisteos, que no son los palestinos. Los palestinos no son los filisteos, los palestinos son árabes, descendientes de Ismael, primos, hermanos de Israel. Pero en ese tiempo, amado, David, Dios lo usó de una forma tan espectacular para asegurar que Jerusalén fuera el centro de todo, como lo es hoy. Y el Señor Dios permitió que David estableciera ese trono, y que sobre todas las cosas se estableciera Israel en Jerusalén, donde Salomón su hijo iba a poner el templo de Israel. Ese templo y esa ciudad han sido el lugar más terrible donde se han peleado grandes batallas por ese lugar. Porque el diablo siempre va a querer destruir lo que es de Dios. Por eso es que te quiere destruir a ti. No te dejes. Aunque estés en el proceso, no te dejes. El proceso no es el fin. El proceso es un tiempo que tú vas a pasar. Puede durar muchos años, como le duró a David ese proceso. Ese proceso a David pudo haberle durado 15 años. Pero tarde o temprano Dios te va a entronar, te va a bendecir y va a asegurar tu casa, va a asegurar tu familia, va a asegurar tus hijos, va a asegurar tu esposo, va a asegurar tu ministerio, va a asegurar a tus padres. Mire, de verdad, yo he tenido una bendición porque mis suegros se fueron con el Señor. Personalmente los llevé yo a Cristo. Mis papás, personalmente trabajamos con esa situación. Se fueron. Yo vi cuando el Señor vino a buscar a mi papá. El Señor me lo mostró. Mi marido que estaba también. Porque es que cuando tú, a pesar del proceso, tú le eres fiel al Señor, Dios te da victoria. Y así por el estilo, otros familiares míos. Porque es que cuando nosotros dejamos que el Señor nos dirija en el proceso, tenemos victoria. Que el proceso no te trague, amado. Es simplemente eso. Es un proceso, pero Cristo está contigo. Dios te bendiga. Un abrazo.